Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué gusto, qué gustazo, alegría, bendición saludarlos hoy miércoles 12 de julio de 2023. Estamos en nuestra serie de devocionales Sueños, estudiando la vida de José, este personaje tan importante en la Biblia, cuya historia es fascinante. Como toda la palabra de Dios, y esta historia nos tiene fascinados. Espero que a ustedes tanto como a mí. El día de ayer dejamos a José siendo vendido a una tribu de comerciantes en el desierto que finalmente lo van a vender en Egipto. Pero bueno, no les dije, hoy es el día 9 y el devocional de hoy se titula A pesar de las pruebas, a pesar de las pruebas. ¿Qué prueba más grande que ser separado de tu familia? Ser vendido como esclavo, de ser un niño consentido, un niño de familia, hijo de papi y mami, y finalmente ahora está, donde lo encontramos en este devocional, está en Egipto como esclavo. Definitivamente que es una prueba grande, pero lo que queremos decir el día de hoy es que a pesar de las pruebas, José se mantuvo en integridad, en confianza en Dios y en esperanza de que Dios pueda hacer las cosas. Y es lo que yo les quiero decir a todos nosotros. Hemos estado hablando y reflexionando acerca de la familia de José. Hemos dicho las terribles cosas que hubo en su familia: poligamia, envidias, celos, mentiras, engaños, incluso asesinato y un montón de cosas terribles que hay en la familia de José. Y sin embargo, mis queridos hermanos, Dios tenía un plan para ellos, Dios tenía esperanza para ellos, y Dios seguía siendo Dios, y Dios seguía estando al control de la situación, y José seguía siendo íntegro. Y en eso reflexionaremos hoy. Y sobre todo quiero decirles a aquellos que a lo mejor escuchamos los devocionales anteriores y a lo mejor pensamos, bueno, todos esos errores, todos esos pecados familiares, todos esos patrones de familia, todos esos errores de la familia de José, yo también los he cometido. Yo también he fallado, yo también he hecho cosas locas, cosas tontas, pecados, errores que cometemos en nuestras familias. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que no está acabado. No está arruinado todo, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios no ha acabado con nosotros ni con nuestras familias, porque Dios sigue dando oportunidades. Y eso es lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Vamos a leer el texto bíblico y pedir a Dios que hable a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra santa. Dios mío, que día con día nos habla. Permítenos escuchar esta historia, leerla, Señor, entenderla, lo que tú nos quieres decir. En el nombre santo de Jesús oramos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Vamos a la palabra de Dios en Génesis 39. Nos saltamos al capítulo 38 porque, bueno, el capítulo 38 es como una especie de paréntesis en la historia de José. Se concentra en la vida de su hermano mayor, Judá. Y bueno, no voy a ni siquiera referir la historia para no obviar detalles que más bien, si a ustedes les interesa leer esa historia, es una historia muy, muy interesante y con muchas enseñanzas. A lo mejor un día lo tratamos también aquí en estos devocionales. Pero ahora estamos concentrándonos en José y nos vamos al capítulo 39, que dice así: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Noten ustedes todos los títulos de Potifar: oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Era una persona de renombre. Y lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová, y esto es lo que me interesa resaltar, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esto es importantísimo notarlo, mis queridos hermanos, porque le está yendo como en feria a José. Lo vendieron como esclavo. O sea, imagínate eso, o sea, perder toda comunicación con su familia, lo creen muerto. O sea, fue casi que secuestrado de alguna manera. Está lejos de su familia, pero Dios sigue con él. Pero Dios sigue con él. Me encantan esas partes de la Escritura donde nos dice, pero Dios. Y todo nos está saliendo mal, pero Dios sigue contigo. Y he cometido muchos errores, pero Dios sigue siendo Dios. Y he cometido pecados y me he alejado y he hecho cosas tontas, pero Dios sigue ahí. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Y también me interesa resaltar, mañana nos concentraremos en esto, me interesa resaltar que hay un contraste aquí entre Potifar. Se nos dicen todos sus títulos académicos. Y era egipcio, el imperio más poderoso de aquella época, capitán de la guardia, oficial de Faraón, un tipo de altura, de clase alta, de renombre, con un buen puesto. Y sin embargo, el que era próspero era José, no Potifar. Y fue varón próspero José, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Bueno, le iba tan
también, noten ustedes cómo le va bien a José a pesar de que le va mal. Le va mal, pero le va bien, porque Dios está con él. Y era tan evidente que le iba bien, que Dios estaba con él, que hasta Potifar se da cuenta. Hasta este hombre pudiente, de clase alta, de una buena posición en el gobierno, se da cuenta que a José le está dando bien. Y que todo lo que hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Bueno, Potifar vio que le iba tan bien a José, que lo hizo el mero de los esclavos. El mero mayordomo de su casa. Este extranjero, jovencito, recién llegado, Potifar vio que Dios estaba con él y lo hizo el mayordomo de su casa. Y esta es una historia que nos deja muchas enseñanzas, la estaremos reflexionando el día de hoy y el día de mañana. Pero el día de hoy quiero concentrarme en el hecho de que a pesar de la prueba tan grande que está sufriendo José, separado de su familia, vendido como esclavo, engañado por sus hermanos, maltratado por ellos, y bueno, su padre piensa que está muerto. A pesar de eso, José mantiene su integridad, sigue sirviendo a Dios, mantiene su confianza en Dios, mantiene su esperanza en Dios. Y es lo que quiero decir en esta hora, mis queridos hermanos. 3 enseñanzas. Número 1, mantén tu integridad, porque Dios sigue siendo Dios. Mantén tu integridad, porque Dios sigue siendo Dios. Este devocional se llama A pesar de las pruebas. Entonces podemos decir, a pesar de las pruebas, mantén tu integridad, porque Dios sigue siendo Dios. Noten ustedes que José está muy lejos de todo lo que había conocido antes. Lejos de su casa, lejos de su tierra, con otro idioma, con otras personas. Y sin embargo se mantuvo fiel a lo que había aprendido de su padre. ¿Se acuerdan cuando les dije hace algunos devocionales que si José no hubiera sido vendido como esclavo, quizá nunca hubiera pasado de ser un niño consentido? Y es precisamente quizá estas pruebas las que lo hicieron crecer, las que lo hicieron madurar, las que lo hicieron entender quién es Dios de mejor manera, quién es Dios de una manera más profunda. Por eso, mis hermanos, de pronto cuando experimentamos pruebas, para algunos es una excusa para dejar la santidad y la integridad a un lado, ¿no? Empiezas a tener problemas económicos y dices, ay, tengo problemas económicos. Bueno, eso me da permiso de ser deshonesto en mis negocios. Dios me entiende. Eso me da permiso a lo mejor de tomar dinero aquí que no es mío, pero es que tengo problemas. Hay gente que en las pruebas dejan la integridad y la santidad a un lado. En las pruebas hasta justifican sus pecados. José fue extirpado de su casa. Seguramente en su casa aprendió de Dios. Lo que se sabía de Dios en ese entonces, lo que Dios había revelado a la familia desde Abraham, Isaac y Jacob. Seguramente José lo aprendió ahí en su casa. Y cuando llegó a un lugar extranjero, lo puso en práctica, lo vivió. Todo eso que había aprendido lo vivió. Antes de eso era un niño consentido, pero cuando estuvo en el momento de la prueba comenzó a vivir su fe. Me da tristeza de pronto a mí ver jóvenes que crecieron en la iglesia, que fueron a escuelas bíblicas, que fueron a campamentos, que crecieron en hogares cristianos, y de pronto cuando llegan a la universidad, cuando se enfrentan al mundo, se olvidan de su fe. Dejan de ser íntegros, dejan de buscar la santidad de Dios. Me da mucha tristeza. Les apantalla el mundo. Se deslumbran con lo que les ofrece el mundo. A José no le pasó eso, y bien le pudo pasar. Había llegado al imperio más poderoso de su época, a la capital del mundo en aquella época, a la metrópoli, al imperio más cosmopolita. Había de todo, había artes, había filosofía, había riquezas. Y José no se deslumbra por aquello, al contrario, se afirmó en su fe. Esa semilla que había sido sembrada en casa de su padre echó raíz. Mi querido hermano, a pesar de las pruebas, mantén tu integridad, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo el rey, no el emperador, no el faraón, no Potifar. Dios sigue siendo rey. Mantén tu integridad, mantén tu fe en Dios, mantén tu identidad como creyente en Dios, pase lo que pase. Hay gente que deja de seguir a Dios porque vienen pruebas, porque vienen dificultades, porque se cambian de casa, porque conocen otras cosas que les apantallan y les deslumbran. Nunca tal acontezca, mis hermanos. Mantén tu integridad. Número 2, mantén tu confianza, porque Dios no ha acabado contigo. Dios no ha acabado contigo, mi hermano.
Estuvimos reflexionando sobre las familias, sobre nuestras familias durante varios días. Y como les decía hace rato, tal vez salimos reprobados, ¿no? Yo también he mentido en mi familia, yo también he cometido actos de que dijimos muchas cosas, engaños, favoritismo, mentiras, secretos que nos llevamos hasta la tumba. Nos podemos arrepentir y Dios nos limpia y nos transforma. ¿Y sabes qué? Dios nos sigue transformando aún hoy. Él no ha acabado contigo. Por eso podemos confiar en Dios. Que esta prueba que estamos pasando, que ese error que cometimos, no es el final. No está arruinada nuestra vida, no está arruinado nuestro matrimonio, no está arruinada nuestra familia. Porque Dios no ha acabado contigo, mi hermano. Dice en inglés un predicador que escuché el otro día: If you're not dead, you're not done. En la traducción es: si no estás muerto, todavía no estás acabado. Dios sigue trabajando contigo. Dios sigue trabajando contigo, mi querido hermano. Confía en Él. Mantén tu confianza aún en las pruebas. Sigue confiando en Dios. No te apartes de Él. Y número 3, por último, a pesar de las pruebas, mantén tu esperanza porque Dios da oportunidades. Dios da nuevas oportunidades. Me encanta que esto que está experimentando José es una oportunidad de José para crecer. Es una oportunidad de José para realizar el propósito por el cual Dios lo ha elegido. Nota cómo para cualquiera que esté viendo esta historia, ser vendido como esclavo es una tragedia. Ser vendido como esclavo es una cosa terrible. Cualquier otro se hubiera tirado a llorar. ¿Por qué me pasa esto, Señor? No puede ser. ¿Dónde estás? ¿Por qué te olvidas de mí? Ya no creo en ti. Te enojas con Dios y te pones a hacer tu vida, como dicen en México, un papalote. No sé qué tiene que ver eso de un papalote, pero así dicen, ¿no? Que haces de tu vida un papalote. Supongo que es porque anda por ahí volando por los aires. No sé. El punto es que para José no. Donde otros vieron tragedia, José vio una oportunidad para ser fiel a Dios. Y la historia le dará la razón, porque efectivamente van a pasar esta y otras tragedias. Y José se va a mantener íntegro, porque ve oportunidades de lo que Dios quiere hacer con él. Estas pruebas eran oportunidades de lo que Dios quiere hacer con él. Y Dios le dio a José la oportunidad de no ser un niño mimado, no ser un niño consentido toda su vida, sino de experimentar pruebas que lo van a fortalecer, lo van a forjar. Como el hierro que es forjado en el fuego intenso para convertirse en una herramienta poderosa. Así Dios con nosotros, mis queridos hermanos. Así hayamos fallado, así nos hayamos equivocado, así pasemos por pruebas, así estemos en tragedias. Mantén tu integridad, tu confianza y tu esperanza, porque Dios sigue siendo Dios, porque Dios no ha acabado contigo y porque Dios da oportunidades. Oremos. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, también por las nuevas oportunidades cuando hemos fallado. Gracias, Señor, porque a pesar de cualquier cosa, tú sigues siendo Dios. Tú no has acabado con nosotros y tú sigues dándonos día con día una nueva oportunidad de ser fieles, íntegros, tener confianza y esperanza en ti. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendición.